Ocurre que cuando más ricas resultaron ser esas tierras vírgenes de América del Sur, más grave se hizo la amenaza, que pendió sobre la vida de sus nativos. La generosidad de la naturaleza condenó al africano, al hispanoamericano y al nativo americano, al despojo y al crimen, ya que cuando más codiciado era un producto por el mercado mundial, mayor era la desgracia que trajo consigo al pueblo hispano, que con su sacrificio lo creaba. Porque el pueblo que compra manda, el pueblo que vende sirve, algo que tuvieron bien claro los estadounidenses. Cuando ellos querían colapsar economías hispanas, ellos solían ser los mayores inversionistas de esos artículos y los mayores consumidores de esos artículos, que en países bananeros se creaban, como el algodón, el azúcar, el café o el plátano, etc. El azúcar siempre fue el cuchillo y el imperio extranjero el asesino. Argentina, por ejemplo, era el granero del planeta. Cuba, República Dominicana y Haití eran simplemente ingenios azucareros. México era productor de fibra vegetal. Chile, productores de cobre. Y así como el resto de países de América del Sur, esclavos de los gobiernos ingleses, franceses o americanos, oprimidos por extranjeros ingleses con la finalidad de expropiar sus recursos bajo la dictadura correspondiente y que muriera el pueblo oprimido en el acto para no dejar testigos. Cuando Cuba tuvo que equilibrar ese comercio depredador para asegurar la libertad económica de su gente. Este mercado de ganado humano estuvo abierto mientras duró el hambre, pues compradores nunca faltaron. El café, el azúcar y el cacao depredaron los bosques con la quema indiscriminada y la deforestación. El oro, el plátano, la banana mataron a millones de personas, nativos y africanos por igual, de malnutrición y a tiros. La cuenta de muertos ronda alrededor de los 12 millones de muertos entre nativos, africanos e hispanizados por la corona de España. La vida hispana y nativoamericana era como la economía ecuatoriana, que dependía de las ventas de banana, café y cacao. Tres alimentos duramente sometidos a la zozobra de los precios, precios controlados por los gringos, que eran siempre los mayores inversionistas y los mayores consumidores. Todo se resume en quienes producen la carne, los vegetales, los granos, los plátanos, etcétera, habían perdido el derecho de comerlo. El pobre comía lo que encontraba, mientras el rico almorzaba todo lo que estaba en su mesa. Estos capitales ingleses, gringos y franceses, depredadores, eran y son recibidos con los brazos abiertos, a diferencia de los peregrinos que les aguardaba un destino difícil e incierto. Y los descendientes de estas familias ilustres en su burbuja eran flojos, borrachos y ladrones. Y cualquier intento de romper con el orden capitalista liberal, aunque fuera democrático y popular, era considerado una amenaza comunista. Y para impedirlo, Estados Unidos ayudaba a militares tiranos para instalar una tiranía, para poder seguir expropiándose de los recursos naturales del país, sin que el pueblo hispano de turno pudiera hacer nada. Inglaterra dio una orden directa al gobierno estadounidense de que los pueblos colonizados por el gobierno gringo no debían bajo ningún motivo fabricar nada útil para venderlo, ni siquiera un simple alfiler. Y Francia quería evitar a toda costa que los países hispanos que se liberaran del colonialismo, que naciera el jacobinismo, o sea, una izquierda que pensara en su pueblo y en proteger sus medios de producción, libre de toda expropiación de toda potencia extranjera. Con tres potencias en contra, los Inglaterra, Estados Unidos y Francia, Cuba en 1959 derroca a Batista, rompe con Estados Unidos y alfabetiza a toda la isla y enfrenta un bloqueo externo que a sol de hoy sigue vigente. Perú en 1968 expropia la petrolera nacional y hace una gran reforma agraria. Chile en 1970, Salvador Allende llega democráticamente y nacionaliza el cobre y es asesinado en un golpe orquestado por los estadounidenses. Nicaragua, en 1979, los sandinistas derrocan a Somoza, distribuyen las tierras y son saboteados por Donald Reagan. China se ha convertido en la autoridad en todo lo que querían evitar los gringos, los franceses y los ingleses, cuando impedían que ningún gobierno de izquierda de habla hispana prosperara.